Hola, ¿qué tal mi gente de RS, familia RS? Estamos aquí en la Sierra Ecuatoriana, exactamente en la comunidad de Rumiloma. Así que estamos en una gran campaña y estaremos en esta vez preguntando a la gente qué tanto sabe de la Biblia. Así que acompáñame a ver esta aventura. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Elvia Alexandra Majihuamán, ¿De qué parte de la ciudad está visitando a esta comunidad? de Guayaquil. De Guayaquil. ¿De qué parte de Guayaquil? Del centro. Bueno, ¿y qué tal el frío de aquí? Sí, me estoy temblando. Sí, bueno, ahorita aquí afuera siento frío, pero estando adentro sentada, no. ¿Cómo se llama, hermano? Bueno, mi nombre es Luis Lema, soy de la provincia de Chimborazo, Cantón Colta, parroquia Columbe, comunidad Ñutuxia. Por la gracia del Señor, radicamos en la ciudad de Quito. Vivimos muchos años allá, por la gracia de Dios, sirviendo en la iglesia Yactacuna Chiguiay. Soy integrante también del grupo Sinchimarca. Trabajo como solista, por la gracia de Dios. También coro Luz a las Naciones, no sé si ha escuchado. Trabajamos en ese sentido, mi hermano. Un gusto. ¿Cuál es su nombre, amigo? Bueno, primeramente para servir a Dios y también a usted, me llamo Anaí Pilamunga, Anaí Pelamunga, ¿de qué parte de la provincia está visitando este lugar? de Columbe, de Chimborazo, de Gahuijón Alto. ¿Qué tal ha recibido la gente de aquí de la comunidad Rumiloma? Bueno, primeramente agradezco a Dios y también por haber hecho la cordial invitación a este lugar. Bueno, aquí nos encontramos con una hermana. ¿Cuál es su nombre, hermano? Elizabeth. Viendo la... Elizabeth. Elizabeth. Guamán. Elizabeth. Guamán. Guamán, ¿qué? Guamán. Guamán. A ver, mi querida Elizabeth, ¿qué tal? ¿De dónde nos visita? Yo vengo de la comunidad Huacona San José, pero pertenezco a la iglesia en la comunidad Huacona San Vicente, Iglesia Evangélica Inspiración Divina. ¿Y qué tal ha recibido la gente de aquí? Muy bien, gracias a Dios, todo excelente. Bueno, entonces, en esta ocasión estamos haciendo una pregunta fácil y sencilla. Pero dígame primero dígame, de 1 al 10, ¿qué tanto lees la Biblia? Uy, ahí sí ahora. No, de 1 a 10, usted mismo califique. 5. 5. Entonces, sí sabe, entonces. Sí sabe, entonces, a ver. Ahí más o menos, pero ya. Espero que no sea tan difícil. No, eso es fácil, un niño de 5 años puede contestar ya, bueno. Es fácil y sencilla. A ver, la pregunta es así. Escucha bien la pregunta porque hay muchos hermanos que no escuchan bien la pregunta y después contestan mal. Ya, bueno. La pregunta es así. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés al arca? 2. 2 de cada animal. No, o sea, en pareja. No, o sea, uno de cada. Obviamente, Macho y hembra. o sea, obviamente. Pero, no. Son 2 de cada animal. Puede utilizar un comodín, llámalo a alguien. Ven, Natalie, tú me vas a ayudar. Sí, pues. Sí, pues está bien. Pero, mira, te vuelvo a repetir la pregunta. Escucha bien primero, no reaccione de uno primero. Escucha, ¿cuántos de cada animal metió Moisés al arca? ¿Cuántos de cada animal? ¿Cuántos de cada animal metió Moisés al arca? Entonces, ya se puso a dudar. Es que los metió en pareja. Yo sé que metió en pareja, pero yo estoy preguntando, o sea, yo quiero que escuche bien la pregunta. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés al arca? ¿Cuántos de cada animal? Ay. 2000 años más tarde. Es fácil, sencillo. Ay, no entiendo. No sé, ya. Rinde. Llámale un comodín. Puedes llamar a cualquiera. A tu amiga llámala. Natalia, ven acá, si tú... ¿Cuántos de cada animal metió Moisés al arca? ¿Cuántos de cada animal? Sí, son muchos los animales que metieron ahí. No, hermana, ¿qué pasa, hermana? A ver, me está diciendo cuántos. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés al arca? Ay, no, pues no. Moisés no metió ningún animal. Fue Noé, ahí sí. Eso, ahí sí. Entonces. Ya, ahí sí. Entonces, ahí está claro. Tía.
Yo te repetí como 5 veces la pregunta. Es que no, recién ahorita que te tengo cerca que me estaba hablando al oído te entiendo. ¿Cuántas de cada animal metió Moisés al arca? De cada animal. Ninguno. No. A ver, De cada animal. mira, concéntrate. Una concentración. Creo que ya estás nervioso porque recién vienes cantando. Claro, bueno, ya. Frío. El frío. Bueno, a todos nos afecta el frío, ¿no? Bueno, la pregunta es así, mira. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés al arca? Moisés dijo. Moisés al arca. Moisés no metió ninguno, pues. Entonces, Por eso no metió ningún animal. Moisés no metió ningún animal, pues. Al arca. Noé sería, pues, al arca. la respuesta sería... 0 animales, no metió ninguno. Eso es fácil, sencillo, hermano. A ver, ¿cuántos de cada animal tenía Moisés en el arca? De todo, De todo. todo. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos específicamente? Por lo menos vaca, burro, culebra, de todo tenía. No, pero escucha bien la pregunta, ¿Cuántos de cada animal tenía Moisés en el arca? De dos. ¿Segura? Sí. ¿Qué tanto lees la Biblia? De 1 a 10. Unos 8. 8. Bueno, entonces sería fácil para ti contestar esta pregunta. Fácil y sencilla. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés al arca? No fue Moisés, fue Noé. Bueno, ¿estás segura? Sí, segura. Segurísima. Mira la cámara, segura. Sí, segurísima. Estoy segura. Sí, segura. Bueno, estás en lo correcto. Bueno, mi hermana, mándale un mensaje a todos los que están viendo en este momento, a todos los jóvenes en especial. Un saludo especial a todos los jóvenes, a todas las personas que están viendo por este medio y un saludo especial y que sigamos adelante en los caminos del Señor. Mándale un mensaje a todos los que están viendo, más que todo a los jóvenes, mándale. Les quiero mandar un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos estén viendo a través de este video y así también quiero darles un mensaje a todos los jóvenes. Porque en la palabra de Dios nos dice que no desmayemos, no nos quedemos, sigamos en el camino del Señor. Mándale saludo a todos los que están viendo este video. Bueno, Dios les bendiga. Recuerden que siempre si hay vida hay esperanza. Bueno, estas preguntas como que confunden un ratito el frío y todo. Así que gracias muchachos, mejor por este entrevista y un gusto saludar a todos los muchachos que ven este medio. Recordar que Dios es nuestra vida, Dios es nuestra salvación. No importa los errores que hayas cometido, los fracasos que hayas tenido en tu vida, déjame decirte que Dios te ama tal como eres y te acepta tal como eres, con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido. Dios te dice, yo te amo, hijo mío. Así que por lo tanto, amemos al Señor, así que déjate amar también por Dios. Bueno, en Facebook estamos como Luis Lema. Y bueno, si de repente hay contactos por WhatsApp, sería 0999-230-329. 0999-230-329. Estamos para servirle. También en YouTube como Luis Lema, en Twitter, en Instagram, por ahí estamos como Luis Lema. Una canción antes de despedir. A ver, ¿cuál sería? Kutin miyaki jiskani, manaji kunataruraspa. Kungarishkani kambak kuyaita, jasnaku pipis nasakiskangi. ¡Wow! Hermano, muchísimas gracias. Dios bendiga. Muchísimas gracias. Recuerda que si hay vida, hay esperanzas. Muchos saludos. No, primeramente a todos los jóvenes que ahorita están perdidos en el mundo, aunque el diablo nos quiera derrotar, como dice la palabra de Dios en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Así que hermano y hermana, sigamos adelante en la obra del Señor, aunque el diablo nos quiera derrotar, pero siempre en la obra del Señor. Y sigamos adelante, muchas gracias también por tomar en cuenta. Mándale un mensaje a todos los que están viendo en este momento. Bueno, aunque sea en estas temporadas de carnaval que estamos, que vayan a las congregaciones, porque la mayor parte de evangélicos a veces están más en el carnaval. En la Biblia dice el carnaval es solo para los que no conozcan a Dios, es día del Baal, porque allí hay mucha gente que pierde en el espiritual congregando en el Baal del carnaval. Bueno, entonces un saludo en especial a alguien que quiera saludar. Bueno, yo les saludo en Chacabamba, Chico Cagrín, a todos los hermanos que viven ahí
en mi comunidad Tunchi San Nicolás, a mi papi Luis Enrique Remache y a mi mamá está Rosario Condo Pinto Isaac, y a todos mis hermanos y a mi pastor Luis Mesías Remache. Bueno amigos, y el día de hoy nos encontramos con nuestro solista Lenin Geray. Vamos a preguntarle cómo se siente el estar aquí en la comunidad Rumiloma. ¿Cómo te encuentras, mi amor? Muy bien, Ya. ¿De dónde vienes? de Riobamba. Ya. ¿Y qué tal te sientes aquí presentándote en este concierto? Muy bien, ¿Y qué tal te salió? bien. ¿Gracias a quién? Dios, Exactamente, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué mensaje le podrías dar a todos los niños que te pueden ver a través de este video? no se desanimen, sigan adelante. Canten al Señor como yo. Yo soy el salmista Lenin Geray, yo alabo a Dios. Y gracias. Bueno, ¿nos podrías cantar un poquito? Mi pastor, tú que conduces el rebaño, adelante, no te afliges, vencerás. En el dulce y en las pruebas no desmayes, con sus manos el Señor te cuidará. Bueno, amigos, muy bien, que canta muy lindo y hermoso. Bueno, familia RS, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartir, de comentar, de darle like a la página. También no se olviden de suscribir en la página de YouTube, que estamos como RS Studios. Bueno, sin más que decir, que Dios les bendiga, que Dios me lo guarde. Hasta las próximas ocasiones.